¿Te has preguntado alguna vez qué hay más allá del cielo estrellado? En un universo tan inmenso, es difícil creer que estemos solos. Pero, ¿qué pasa cuando esas preguntas se convierten en vivencias reales, aterradoras y rodeadas de misterio? Hoy, en Historias y Misterios, exploraremos relatos impactantes de abducciones extraterrestres, vividos por personas reales cuyos encuentros cercanos con lo desconocido cambiaron sus vidas para siempre. Primero, viajaremos a Mississippi, donde dos amigos vivieron una experiencia aterradora mientras pescaban. Luego, visitaremos los bosques de Arizona, donde un maderista desapareció durante 5 días en circunstancias que desafían toda lógica. Finalmente, llegaremos al sur de Chile, a la enigmática isla Friendship, un lugar tan misterioso que ni siquiera aparece en los mapas. ¿Te atreves a acompañarnos en este fascinante viaje? Bienvenido a Historias y Misterios. El 11 de octubre de 1973 parecía una noche común en Pascagoula, Mississippi. Calvin Parker, de 19 años, y Charles Hexen, de 42, habían planeado pasar unas horas pescando junto al río después del trabajo. Para el joven Calvin, quien apenas había llegado al pueblo y buscaba adaptarse a su nueva vida, esa salida era una manera de relajarse. Para Charles, era una tradición que le permitía desconectarse de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, ninguno de los dos estaba preparado para lo que sucedería esa noche, un evento que marcaría sus vidas para siempre. Eran alrededor de las 7 de la tarde y la luna llena iluminaba suavemente el agua del río Pascagoula. Los dos hombres estaban concentrados en sus cañas de pescar cuando una extraña luz azul comenzó a brillar detrás de ellos. Al principio, pensaron que podía ser un coche de policía, pero la intensidad de la luz era mucho mayor, casi cegadora. Calvin, asustado, murmuró, ¿qué es eso?, mientras Charles, algo más tranquilo, trataba de mirar de dónde venía el destello. Cuando se giraron, lo que vieron desafió cualquier explicación lógica. Una nave ovalada flotaba a unos 2 metros del suelo, emitiendo un zumbido bajo que hacía vibrar el aire. La superficie de la nave parecía metálica, reflejando la luz de la luna, y tenía una especie de ventanas en la parte superior. Antes de que pudieran reaccionar, una puerta se abrió en el costado del objeto y 3 figuras comenzaron a descender. Calvin y Charles quedaron paralizados, literalmente incapaces de moverse. Según su relato, no era el miedo lo que los inmovilizaba, sino una fuerza desconocida que parecía controlar sus cuerpos. Sentía como si mi mente estuviera despierta, pero mi cuerpo no me respondía, describiría Calvin años más tarde. Las criaturas que se acercaron a ellos no se parecían a nada que hubieran visto antes. Eran humanoides, pero con características inquietantes, alrededor de 1.5 metros de altura, cabezas en forma de bala, sin ojos visibles, y extremidades largas y delgadas que terminaban en lo que parecían ser pinzas. Su piel tenía una textura metálica y se movían de manera rígida, como si fueran robots o criaturas biomecánicas. 2 de los seres levantaron a Charles, mientras el tercero se encargaba de Calvin. Los hombres fueron llevados a bordo de la nave, donde el ambiente era frío y clínico. Calvin recordó que lo colocaron en una mesa metálica, incapaz de moverse. Sobre él flotaba un aparato parecido a un ojo mecánico, que giraba y emitía un zumbido. Este dispositivo escaneó su cuerpo de pies a cabeza, emitiendo luces que parecían penetrar en su piel. Mientras tanto, Charles estaba en otra sala, viviendo una experiencia similar. Según su relato, las criaturas no intentaron comunicarse verbalmente, pero él podía sentir que lo observaban con una mezcla de curiosidad y frialdad. En un momento, Charles aseguró haber sentido una especie de comunicación telepática, aunque no pudo entender claramente lo que querían decirle. El tiempo dentro de la nave era confuso para ambos. Aunque los eventos parecían durar horas, más tarde calcularían que habían estado ausentes solo unos 20 minutos. Finalmente, fueron llevados de vuelta al lugar donde habían estado pescando. Las criaturas los dejaron allí, y la nave despegó rápidamente, desapareciendo en el cielo nocturno con un destello de luz. Al principio, los hombres no sabían qué hacer. Calvin estaba en estado de shock, temblando y llorando, mientras Charles intentaba calmarlo. Después de debatirlo, decidieron reportar lo sucedido.
Se dirigieron a la oficina del sheriff del condado de Jackson, donde relataron su experiencia con un detalle sorprendente. Las autoridades, naturalmente, se mostraron escépticas. Pensaron que los hombres podrían estar borrachos o drogados, pero al no detectar ningún signo de intoxicación, decidieron interrogarlos por separado. Lo que ocurrió después sorprendió a los oficiales. Las historias de Calvin y Charles coincidían en todos los aspectos. Además, sin que ellos lo supieran, fueron grabados en secreto mientras discutían lo sucedido en una habitación privada. En la grabación, se escucha a Calvin decir: "No quiero volver a pasar por eso. Pensé que iba a morir". La noticia de su experiencia se filtró rápidamente a la prensa y en cuestión de días, Pascagoula se convirtió en el epicentro de la atención mediática. Periodistas, ufólogos y curiosos llegaron al pequeño pueblo, buscando hablar con los hombres que afirmaban haber sido abducidos por extraterrestres. Algunos los trataron como héroes, mientras que otros los ridiculizaron, acusándolos de inventar la historia para ganar notoriedad. A pesar del escepticismo, algunos detalles respaldaban su relato. Ambos hombres pasaron pruebas de polígrafo y las grabaciones secretas mostraban un nivel de angustia que era difícil de fingir. Además, otros testigos en la zona reportaron haber visto luces extrañas en el cielo esa misma noche, lo que añadió credibilidad a su historia. Con el tiempo, Calvin y Charles tomaron caminos diferentes. Charles, más extrovertido, continuó hablando públicamente sobre la experiencia, mientras que Calvin, profundamente afectado por el evento, evitó la atención mediática durante décadas. Sin embargo, en 2018, Calvin decidió romper su silencio, publicando un libro donde relató detalles adicionales de la abducción, incluyendo visiones del futuro que aseguró haber recibido durante el encuentro. Según Calvin, las criaturas le mostraron imágenes de un mundo devastado por guerras, hambre y desastres naturales, advirtiéndole sobre el impacto de las acciones humanas. Estas visiones, dijo, lo persiguieron durante años, dejando una marca profunda en su vida. El caso de la abducción en Pascagoula sigue siendo uno de los más documentados y debatidos en la historia de la ufología. Aunque muchos intentaron desacreditar a Calvin y Charles, la consistencia de su relato, combinada con las pruebas circunstanciales, ha mantenido vivo el misterio. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche junto al río? ¿Fueron testigos de un encuentro con seres de otro mundo, o fue todo producto de su imaginación? Lo que está claro es que, para Calvin y Charles, lo que vivieron esa noche fue aterradoramente real. Y, para quienes creen en la posibilidad de vida extraterrestre, su historia sigue siendo una de las más impactantes y desconcertantes jamás contadas. Otra historia ocurrió el 5 de noviembre de 1975, un día como cualquier otro para un equipo de maderistas que trabajaban en el Bosque Nacional Apache Siergreaves, en Arizona. Travis Walton, de 22 años, estaba acostumbrado a las largas jornadas cortando árboles junto a su equipo liderado por Mac Rogers, un supervisor experimentado que había contratado a Travis y a otros 5 hombres para completar un exigente contrato gubernamental. El grupo trabajaba con intensidad, conscientes de que el tiempo era limitado y cada minuto contaba. Al caer la tarde, el aire fresco del bosque se tornó más frío, y los hombres decidieron recoger sus herramientas y regresar al campamento. Se apretujaron en una vieja camioneta, con Travis sentado cerca de la ventana, disfrutando de la vista del paisaje mientras el vehículo avanzaba lentamente por los sinuosos caminos forestales. Todo parecía normal, pero eso estaba a punto de cambiar. A medida que avanzaban, notaron una extraña luz entre los árboles. Al principio, pensaron que era el sol poniéndose detrás de las montañas, pero la intensidad de la luz era inusual, incluso para el atardecer. A medida que se acercaban, la luz parecía moverse, pulsando con un brillo que fluctuaba entre blanco, amarillo y azul. Una sensación de inquietud llenó el vehículo. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los hombres desde el asiento trasero. Nadie respondió. Mac detuvo la camioneta y todos se quedaron en silencio, mirando la luz que parecía flotar entre los pinos. Travis, siempre curioso y valiente, fue el primero en reaccionar. Sin escuchar las advertencias de sus compañeros, abrió la puerta y bajó para investigar. Mientras Travis se acercaba, quedó frente a frente con lo que describiría más tarde como una nave en forma de disco.
El objeto flotaba a pocos metros del suelo, emitiendo un zumbido bajo que hacía vibrar el aire a su alrededor. Su superficie metálica reflejaba la luz de la luna y desde la base emanaba una luz tan brillante que parecía iluminar todo el claro. Travis no podía apartar la vista de la nave. Fascinado y asustado a la vez, avanzó unos pasos más. De repente, un rayo de luz salió del objeto y lo golpeó en el pecho. Sus compañeros, horrorizados, vieron cómo el cuerpo de Travis se arqueaba hacia atrás antes de desplomarse en el suelo, inmóvil. El pánico se apoderó de los hombres en la camioneta. Convencidos de que Travis estaba muerto o gravemente herido, Mac pisó el acelerador y huyeron del lugar. Pero a medida que se alejaban, un sentimiento de culpa y responsabilidad comenzó a crecer entre ellos. Después de una breve discusión, decidieron regresar para buscar a Travis. Cuando llegaron al claro, la nave había desaparecido. No había ni rastro de Travis, como si se lo hubiera tragado la tierra. Desesperados, buscaron por los alrededores, gritando su nombre, pero no encontraron nada. Finalmente, decidieron informar a las autoridades. La desaparición de Travis Walton desencadenó una intensa búsqueda. Durante 5 días, equipos de rescate, perros rastreadores y helicópteros peinaron la zona sin éxito. Mientras tanto, los compañeros de Travis enfrentaron el escrutinio de las autoridades y la prensa. Muchos los acusaron de asesinato, sugiriendo que habían matado a Travis y ocultado su cuerpo. Para demostrar su inocencia, los 6 hombres se sometieron a pruebas de polígrafo. Increíblemente, todos pasaron las pruebas, confirmando que realmente habían visto a Travis ser golpeado por un rayo de luz proveniente de la nave. Los resultados sorprendieron a los investigadores, pero no resolvieron el misterio de su desaparición. 5 días después, Travis reapareció. Fue encontrado desorientado y débil cerca de una gasolinera en la pequeña ciudad de Heber, a unos 30 kilómetros del lugar donde había desaparecido. Estaba deshidratado, sucio y claramente traumatizado. Más tarde, relató lo que le había ocurrido durante esos 5 días, un relato que dejó a todos atónitos. Según Travis, despertó dentro de una sala metálica, acostado sobre una mesa. Al principio, pensó que estaba en un hospital, pero al abrir los ojos, vio figuras humanoides a su alrededor. Eran pequeños, con cabezas grandes y ojos negros almendrados, similares a los estereotipos de grises que luego se popularizarían en la cultura popular. Intentó levantarse y defenderse, pero su cuerpo estaba débil. Los seres parecían indiferentes a su reacción, y poco después lo llevaron a través de un pasillo hacia otra sala. Allí, según su relato, fue colocado dentro de una cápsula o dispositivo que emitía una luz brillante. Travis describió la experiencia como aterradora, pero al mismo tiempo, tuvo la sensación de que no intentaban lastimarlo, sino examinarlo. En un momento, Travis afirmó haber sido trasladado a otra parte de la nave, donde se encontró con un grupo de seres que parecían humanos, pero eran extrañamente perfectos, altos, con cabello rubio y ojos claros. Estos seres, vestidos con trajes ajustados, no hablaron con él, pero lo escoltaron hacia lo que describió como una sala de control. Allí, vio una vista impresionante del espacio exterior a través de lo que parecía ser una ventana gigante. Finalmente, Travis perdió el conocimiento y despertó en el lugar donde lo encontraron. Para él, lo que sintió como varias horas dentro de la nave había sido en realidad 5 días. El caso de Travis Walton sigue siendo uno de los más documentados y debatidos en la historia de la ufología. Aunque muchos han tratado de desacreditar su historia, las pruebas de polígrafo, los testimonios consistentes de sus compañeros y el impacto emocional que tuvo en su vida han mantenido el caso vivo en la imaginación pública. Para algunos, Travis es un testigo legítimo de un encuentro extraterrestre. Para otros, su historia es una elaborada mentira. Pero una cosa es segura, lo que ocurrió en el bosque Apache Cergrills aquella noche de noviembre de 1975 sigue siendo un misterio que desafía toda explicación lógica. En la década de los 80, un grupo de radioaficionados chilenos comenzó a reportar contactos con una comunidad que se autodenominaba los habitantes de la isla Friendship. Todo comenzó de forma casual, como una simple interferencia en las transmisiones.
Sin embargo, lo que al principio parecía una coincidencia se convirtió en un misterio que hasta el día de hoy sigue desconcertando a investigadores, ufólogos y escépticos por igual. Uno de los primeros contactados fue Octavio Ortiz, un hombre común que dedicaba su tiempo libre a operar radios de onda corta. En una de esas transmisiones, escuchó una voz peculiar que se identificó como Ariel. La voz tenía un tono amigable, pero también algo inusual. El acento de Ariel no coincidía con ninguna región específica. Era, como lo describió Octavio, un español gringo. La conversación inicial fue breve, pero dejó a Octavio intrigado. Ariel le habló de una isla en el sur de Chile donde vivía una comunidad que había logrado avances tecnológicos y espirituales asombrosos. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron frecuentes y Octavio descubrió que no era el único en contacto con Ariel y su gente. Había otros radioaficionados que también intercambiaban mensajes con ellos. La verdadera aventura comenzó cuando Ariel invitó a Octavio y su familia a visitar la isla. Les indicó que viajarían en un yate llamado Mitilus II, que estaría esperando en un puerto del sur de Chile. La familia aceptó, aunque con cierta inquietud. ¿Quiénes eran realmente estos habitantes? ¿Qué los hacía tan diferentes? El viaje en el Mitilus II fue extraño desde el inicio. La tripulación del yate no interactuaba mucho con los pasajeros y parecía estar más concentrada en maniobrar la embarcación hacia un destino que no aparecía en ningún mapa. Durante el trayecto, Octavio y su familia notaron que el clima era inusualmente estable, casi como si estuviera controlado. Al llegar, la isla les pareció un paraíso. Tenía una vegetación exuberante, pero también instalaciones que parecían demasiado avanzadas para la época, invernaderos climatizados, piscinas de agua termal y edificios construidos con materiales que no reconocían. Según Octavio, la tecnología parecía interactuar con los pensamientos de las personas, adaptándose automáticamente a sus necesidades. Los habitantes de la isla Friendship eran igualmente enigmáticos. Ariel, el anfitrión principal, era descrito como un hombre alto, de cabello rubio y ojos claros, con una apariencia que irradiaba calma. Aunque su aspecto era humano, su comportamiento era peculiar. Parecían conocer detalles de la vida personal de los visitantes, como si pudieran leer sus pensamientos o incluso sus recuerdos. Era como si supieran todo de ti antes de que llegaras, dijo Octavio en una entrevista. Los habitantes les hablaban sobre temas espirituales y científicos y les compartían predicciones de eventos futuros. Una de las predicciones más impactantes fue el desastre del transbordador Challenger en 1986, que ocurrió tal como ellos habían descrito. Uno de los aspectos más desconcertantes de la isla Friendship fueron las sanaciones que algunos visitantes experimentaron. Octavio relató cómo su esposa, que sufría de una enfermedad crónica, regresó completamente sana después de pasar varios días en la isla. Otros visitantes reportaron casos similares, afirmando que los habitantes utilizaban tecnologías o métodos desconocidos para curar enfermedades que los médicos consideraban incurables. Pero no todo era positivo. Algunos contactados mencionaron que la cercanía con los habitantes tenía un precio, una conexión psíquica que se fortalecía con el tiempo. Esto les permitía a los isleños saber lo que hacían o pensaban, incluso a miles de kilómetros de distancia. Este nivel de intrusión llevó a algunos a cortar contacto con ellos, sintiéndose incómodos con el grado de control que parecían ejercer. Uno de los mayores enigmas de la isla Friendship es su ubicación. Aunque varios contactados describieron sus viajes y estancias allí, la isla nunca ha podido ser localizada por medios convencionales. Los radares y satélites no la detectan, y quienes intentan llegar sin invitación terminan navegando en círculos. Esto ha llevado a numerosas teorías. Algunos creen que la isla es una base extraterrestre, camuflada por tecnología avanzada. Otros sugieren que podría tratarse de un experimento militar secreto, diseñado para probar tecnologías desconocidas. Incluso hay quienes piensan que la isla podría existir en una dimensión paralela, accesible solo para quienes tienen una conexión específica con sus habitantes. Además de las explicaciones sobrenaturales, la isla Friendship también ha sido vinculada con teorías más terrenales. Algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de una comunidad formada por científicos alemanes que escaparon a Sudamérica tras la Segunda Guerra Mundial.
Esta teoría se basa en la supuesta apariencia nórdica de los habitantes y en su acceso a tecnologías avanzadas para la época. Sin embargo, otros rechazan esta idea, señalando que los relatos sobre sanaciones, predicciones y tecnología psíquica no encajan con las capacidades humanas conocidas, incluso para científicos de élite. A pesar de las dudas y críticas, quienes han tenido contacto con la isla Friendship insisten en la veracidad de sus experiencias. Octavio Ortiz continuó hablando sobre la isla durante años, convencido de que era real. Otros contactados, sin embargo, prefirieron mantenerse en el anonimato, temerosos de ser ridiculizados o perseguidos por revelar demasiado. El misterio sigue vigente. Ninguna autoridad ha podido confirmar la existencia de la isla y los intentos de localizarla han fracasado. Sin embargo, las historias persisten, alimentadas por relatos como los de Octavio y otros contactados que describen detalles sorprendentemente similares. La isla Friendship representa uno de los misterios más fascinantes de la ufología y lo paranormal. ¿Es un refugio extraterrestre, un experimento humano avanzado, o simplemente una leyenda que ha crecido con el tiempo? Pero sea cual sea la respuesta, una cosa es cierta, las preguntas y misterios que rodean a la isla no desaparecerán pronto. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones, regálanos un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.